se volvieron para hacer posible el domingo pasado la celebración de mi cumpleaños. Fue algo impactante para mi vida y cuando algo así sucede, pero es como una nueva fuerza para seguir adelante. Y de verdad que fui muy bendecido, pude ver el amor, el sentir de este pueblo. Y que Dios nos ayude a ser una iglesia amorosa, humilde, sencilla, que nos amemos los unos a los otros. ¿Cuánto quieren ser así? Amén. Damos gracias al Señor que nuestra hermana Mónica está aquí nuevamente con nosotros esta noche. Sabemos que Dios la ha traído a este lugar. A veces nosotros como que cogemos un poquito de vacaciones, pero el Señor vuelve a traer aquí. Quiero dar gracias a todos los pastores que me enviaron un saludo de sus congregaciones. México, el pastor José María, Veracruz, el hermano Willis, Guatemala, República Dominicana, el pastor Nova y el pastor Armando, líder de la iglesia allá en Cuba. Tuvieron la atención de felicitarme. También ellos fueron cómplices de la sorpresa del mundo. Pero gloria a Dios. Yo no me enojo por sorpresa. Esa sorpresa fue buena. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pies. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo un solo verso. También nos alegramos de la hermanita que viene con Daniela. No sé si es mamá. Bienvenida. Ya es la segunda vez que está con nosotros. Apocalipsis, capítulo 2, un verso muy conocido por todo. Verso 5. Porque es necesario que toquemos este tema en nuestras iglesias. ¿Estamos allí todos? Vamos a leer la poderosa y bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiere arrepentido. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta palabra que esta noche va a ser puesta frente a tu pueblo. Abre nuestros oídos espirituales, toca nuestros corazones para que estén receptivos. Atamos, Señor, todo pensamiento que esté alineado a tu voluntad. Declaramos mentes libres. Echamos fuera todo prejuicio de cualquier mente que esté atada a un prejuicio. Declaro que esta enseñanza traerá en nosotros despertar, una decisión, un nuevo voto contigo, Señor, y que nos revele a nosotros la condición que hay en nosotros y que podamos, Señor, reaccionar y tomar la decisión de amarte más a ti. En tu nombre, Señor, oramos. Y el pueblo de Dios dice, puede sentarse, amado pueblo de Dios. Doy gracias al Señor porque hay un gran pueblo en esta noche. Había una familia grande que iba a venir, que era el hermano Wilson y toda la familia, pero le cogió tarde al hermano Richard porque la van se le dañaron los frenos, estaba echando como humo, dice, un olor a quemado. Pero aquí estamos lo que estamos. Amén. Sé que de este versículo se ha predicado mucho,
se ha enseñado mucho. Muchas veces nosotros leemos la Biblia y solamente nos remontamos de lo que habla en la historia de ese acontecimiento. Pero le voy a decir algo en esta noche. La palabra de Dios está siempre viva y presente para hablar a nosotros. Aquí vemos una iglesia, la iglesia de Éfeso, que tuvo mucho elogio de parte del Señor. Habla de las actividades, el mover, la función como iglesia. Y el Señor reconoció todo ese trabajo. Pero la peor falta la tenía esa iglesia. ¿Están escuchando? La iglesia de Éfeso, si usted ha leído el capítulo sobre esa iglesia, era una iglesia dinámica, una iglesia dada al trabajo de Dios. Hacía lo que tenía que hacer. Y aquí nosotros vamos a tomar esta enseñanza como iglesia de Cristo que somos. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo más importante que Dios espera de nosotros? Porque le voy a decir que la falta de esta iglesia que Cristo reclama era urgente, que le pide arrepiéntete. Arrepiéntete. O sea, el Señor elogió todo el trabajo de la iglesia. Pero había una falta que Él no podía callar sin llamarle a la atención. Y espero que usted en esta noche también lo tome de esa manera. Y no voy a señalar con el dedo cómo está usted con el Señor. No me toca a mí. Porque Dios está mirando su corazón. Y aún su pensamiento lo está mirando. En otra palabra, nosotros los que predicamos, guiados por el Espíritu Santo, traemos una palabra que te pueda redarguir, que pueda traer convicción, que tu corazón pueda aceptar la corrección de Dios, porque cuando la palabra de Dios entra a tu corazón y te redarguye, trae convicción, una reacción tienes tú delante de Dios, arreglarte con el Señor. ¿Cuánto están aquí en esta hora? Por eso es muy importante que cuando tú vengas aquí a la casa de Dios, tú debes pedirle, Señor, habla mi vida. Yo quiero estar seguro que yo estoy bien delante de ti. Y el Señor se encargará de que así sea. Porque no es el deseo de Dios que tú vengas a la iglesia a ocupar solamente un banco, a calentarlo, sino que Dios quiere tratar contigo y conmigo sobre nuestra condición, cómo estamos delante de Él. Cuando estás aquí en esta noche, es muy importante, amado pueblo de Dios, y yo le decía, Señor, realmente yo quiero que Cristo Reina sea una iglesia como a ti te agrada. Pero para eso, para llegar a ser una iglesia que agrade a Dios, tenemos que amarlo a Él. Yo dije que tenemos que amarlo a Él. Y esto es lo que vemos en esta iglesia. Y miren que yo he escuchado predicaciones, enseñanza, y yo he predicado de este tema, pero no como lo pude visualizar y entender mientras lo estudiaba. Porque, como le dije, la palabra de Dios es viva. No está
en un cajón, no está controlada por el hombre. La palabra de Dios es una palabra poderosa, viva, y cuando Dios te la da diferente a un hermano, a otro hermano. No es lo mismo, porque Dios habla de diferente manera. Es importante, amados hermanos, que cada uno individual, aquí Dios le está hablando a una iglesia que todos conocemos el historial de esta iglesia. Pero esa iglesia que estamos hablando sobre ella, es a usted esta noche que el Señor le está diciendo. Tómalo como para usted mismo. Entonces eso marcará la diferencia en su relación con Dios. Y le voy a decir en qué condición están muchos hermanos cuando Dios le hace este reclamo. Le voy a decir qué trae. Y por eso el Señor elogió a esta iglesia, reconociendo su trabajo, sus actividades, todo lo que hacía, cómo actuaba, cómo se sentía. Todo eso el Señor lo reconoció, y créanme que fue un elogio. Imagínense recibir un elogio de Cristo. Eso no es cualquier cosa. Y en este libro de Apocalipsis, el Señor le manda a siete iglesias una carta y les revela a cada una su condición, y cada una le da un mensaje diferente. No que hizo una carta para todo igual. A cada iglesia le mandó una carta sacando a la luz su condición. Por eso es necesario que usted ponga atención, porque Dios no quiere que su palabra pase por alto cuando la trae, sino que usted la reciba con atención y la atesore en su corazón. Y Dios sabe cuando su palabra es bien recibida en un corazón, pero también cuando no se le pone atención. ¿Cuántos están aquí esta noche? Dios lo sabe. ¿Quién hace caso omiso a su palabra? ¿Quién cierra sus oídos a su palabra? Y por eso, tristemente, a muchos la palabra no les puede llegar. Pero si nosotros venimos con un corazón dispuesto a recibir la palabra, yo te aseguro que esa palabra te va a bendecir. Esa palabra va a cumplir el propósito por el cual Dios la trae. ¿Cuándo está aquí esta noche? Te lo digo. Nosotros no podemos querer venir a entretener, perder el tiempo aquí. No. Para entretenimiento está el mundo. Para recibir la bendición y la palabra está la iglesia, la casa del Señor. Entonces, es necesario que aquí se traiga palabra que llegue al corazón. Porque Dios no es un chiste, ni viene a ser chiste aquí. Dios viene a hablarle a tu corazón. Así es, hermano. Entonces vemos aquí cómo el Señor se dirige a esta iglesia. Es una iglesia primeramente trabajadora. Se supone y se espera que una iglesia sea trabajadora, porque no hay lugar para vagos. Yo dije que no hay lugar para vagos, pero aquí no hay vagos. Aquí somos trabajadores. Aleluya. Es una iglesia trabajadora llena de actividades. No actividades de comer y beber. No, porque la mayoría le gusta eso. ¿No hay comida? Sí, voy para allá. No trata de eso. Una iglesia que tiene actividades de la obra de Dios. Aunque es bueno, no vaya a pensar que estoy contra reunirme y comer y compartir. No. Especialmente si anda con su picantito en el bolsillo, le echa corriendo ahí. Era una iglesia ortodoxa. ¿Qué quiere decir esa palabra, pastor? Ortodoxa. Una iglesia ortodoxa es apegada a su convicción, a su doctrina, firme,
recta, directa. O sea, tenía esa característica. Celosa por la verdad. Una iglesia debe estar en esa posición, celosa por la verdad. Aquí no aceptamos fábula de nadie, ni historia de nadie. Aquí aceptamos la verdad de Dios que está en su palabra. ¿Es así? Eso es lo que yo decía. Pero era una iglesia, como le digo, como dice la palabra, que a la vez era una iglesia con una gran falta. Es la única falta que el Señor encuentra en esta iglesia. Una gran falta. Y yo no voy a extender esta enseñanza esta noche. Es solamente les voy a dar la introducción. Cuando están aquí. Pusieron el título por ahí. Amén. Entonces es demasiado para abarcar en esta noche de enseñanza. Pero yo lo que quiero que usted, al salir de aquí, usted puede decir, Dios habló mi vida. No vaya a pensar, ay, cómo le habló Dios a los efesios. No, hazte de cuenta que tú eres efesio. Amén, hermano. Y él trajo una queja del Señor Jesucristo. Y usted sabe cuál es, usted lo leyó. Él le dijo cuál era el problema de esta iglesia. Así que la iglesia de Éfeso, por encima de todos los logros, su arduo trabajo, paciencia, intolerancia hacia los malos, defensores de la verdad, defensora de la verdad, opositora contra los herejes. Pero tristemente, esta iglesia había dejado que no estará usted pasando lo mismo. Si uno es sincero y hace un análisis del tiempo cuando se convirtió hasta aquí donde está, puede hacer ese análisis y dice, y puede decir con franqueza, yo no soy igual, nada estoy igual. Yo no estoy en ese primer amor que antes estaba. Vengo a la iglesia por cumplir, pero no motivado. Examínese, póngase usted, yo me pongo en ese lugar. Todos debemos ser examinados. Como dice la palabra, examínese usted mismo. ¿Por qué? Usted mismo debe ser examinado, porque yo no lo puedo juzgar. No. Dios no nos ha dado la autoridad de juzgar a nadie. Dios es el que juzga. Él es el gran juez. Por eso la palabra dice, no juzguéis para que no sea juzgado. Porque nuestro juicio no es justo. Nosotros juzgamos por la apariencia, por el proceder de los demás. ¿Cuánto están entendiendo? Esta iglesia había dejado lo primordial. Había dejado que el primer amor por el Señor. El primer amor por el Señor. Y usted sabe que cuando se pierde el primer amor por el Señor, prepárese. Su condición comienza a deteriorarse espiritualmente. Comienza a menguar y comienza a asistir a la iglesia rutinariamente. No con amor. Wow. Póngale atención a esta palabra, hermano. Porque posiblemente el Señor le está dando a usted, está hablando por la misma queja. Y usted ni cuenta se da. Por eso es importante. ¿Cuántos están aquí?
En otra palabra, ella había decaído espiritualmente. Usted sabe que hay muchas personas que han caído espiritualmente y usted lo ve y no lo sabe. Pero Dios que monitorea tu corazón y que su relación con Él no es la misma. Esta iglesia dejó lo primordial, lo principal, lo que Dios no quiere que le pase a un hijo de Él, que pierda el primer amor. Y no es muy fácil detectar que usted ha perdido el primer amor. Hay personas que están preparadas, capacitadas y te hablan como que están conectados con Dios, pero están desconectados. Y hablan bonito, te hablan de la palabra y dice, wow, este hombre sí que está lleno de Dios. Y Dios está diciendo, no me ama, se ha apartado mi amor. Wow. Tengamos cuenta que eso no suceda con nuestra vida. ¿Cuántos están aquí? Había caído espiritualmente, ella se había enfriado espiritualmente. Levante la mano los que están fríos espiritualmente. ¡Santo! ¡Aleluya! Ok. Por eso, recuerde, escuche primero, escuche bien para que no cometa el error. Porque le pasa como un pastor de Puerto Rico, un pastor amigo mío que ya partió con el Señor. Estaba ahí predicando y en ese momento dice, ¿cuáles se quieren ir al infierno? Dice una señora, amén. Ay, no. Escuchar, pero está bien. Así que había caído espiritualmente, se había enfriado, pero seguía trabajando la iglesia. Y muchas veces nosotros estamos activos, trabajando para el Señor, aquí, voy a orar por aquel, voy a hacer esto por aquel, voy a donde me envíen, voy a visitar a los enfermos, hago todas esas actividades. ¿Y sabe qué? El Señor dice, ha dejado tu primer amor. Por eso el Señor le dice, recuerda de dónde ha caído. Porque hay un origen siempre. Algo comenzó a fallar. Y eso le pasó a esta iglesia. Y el Señor, como le digo, la elogió, le dio todo reconocimiento por su trabajo. Pero le dijo algo, pero tengo algo contra ti. Que si no te arrepientes, ¿qué le dijo? Vendré y ¿qué iba a remover? El candelero. El candelero es un símbolo que es como que sujeta la luz. Una vela encendida, una lámpara que está allí que representa la luz. Candelero y candelabro son dos cosas diferentes. Candelero es singular que sostiene una luz. Candelabro es ambos, tiene 4, 5 y 7 que sostienen ambas luces. O sea, por eso, porque cada iglesia tiene un candelero que representa la luz de Cristo. ¿Cuántos están aquí? Es muy importante. Cuando el templo de Israel, que el sacerdote Elí ya estaba muerto espiritualmente, Dios levanta un niño llamado Samuel, asegurándose que no faltara una luz en el templo. Y Samuel era el encargado del niño de ponerle aceite a la lámpara. Estamos hablando aquí literalmente. Ya no tenemos Samuel. Tú eres tu propio Samuel. Responsable de tener encendida esa luz de Cristo en ti. ¿Cuántos están aquí en esta hora?
Es muy importante, hermano. Y esto es una palabra que nos tiene que llevar a meditar y a analizar. Porque si hay algo que Dios no soporta, que se queja, porque quiere tu amor hacia Él. Y está en su palabra. Jesucristo se lo dijo al pueblo. ¿Qué debía la iglesia? ¿Cómo debe caminar con el Señor? Amándola, amando a su iglesia, amándola a Él. Ahí creo que en Mateo 22, mire, búsquelo conmigo y mire lo que el Señor dice. ¿Estamos allí? Mateo 22, 37 y 38 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Oiga, cómo Dios quiere que tú le ames, con qué intensidad de tu ser. ¿Y qué dice el 38? Este es el gran mandamiento. El gran mandamiento. Tú puedes estar activo los 7 días de la semana haciendo trabajo para Dios. Eso está bien. Pero ya Dios te hace un requisito a dejar tu primer amor. ¿Y qué le dice el Señor en esta palabra? Que si no lo hacía, si no te arrepientes, quitaré el candelero. Lamentablemente hoy en día el candelero de muchas iglesias ha sido removido. Te lo digo, hermano. Porque allí en función está el hombre, pero no el Espíritu Santo. Y tenemos que cuidar, ser celosos de eso. Pero gloria al Señor que para cada hijo de Dios, Dios arregla su condición diciéndole esta palabra, pero arrepiéntete. Esa es la solución de todo hijo de Dios. No importa la condición que haya caído, no importa la condición que tiene. Porque cuando tú te arrepientes, cuando yo me arrepiento, Dios restaura nuestra condición. Por eso el Señor le dice, recuerde de dónde ha caído. Ella se había enfriado espiritualmente. Si hay algo que yo deseo, yo llevo 35 años en el Señor y yo nunca me he apartado. Y amo a mi Señor como la primera vez. Con llanto, con trabajo, con dificultades, con aflicciones, yo le sirvo al Señor del corazón. Me he asegurado que Dios me guarde, me ayude y le pido al Espíritu Santo que renueve mi mente, mi corazón, que no me deje caer en un espíritu religioso de venir a la iglesia por venir, que salgo y entro igual. No, yo me gozo cuando Dios habla en nuestra vida aquí, cuando Dios me habla. Por eso le dije que es la importancia, he preparado este tema diferente como usted lo oye predicar. Porque quiero que usted se lleve lo mejor de esta enseñanza para usted y que no vaya a decir cómo le habló el Señor a la iglesia, no diga cómo me habló el Señor. Porque esto del Señor no es colectivo, es personal, una relación individual. ¿Estamos, hermano?
Así que esta iglesia se había enfriado, aunque estaba activa. Nosotros tenemos que servirle a Dios con nuestro vigor. ¿Saben lo que es vigor, verdad? Tener un vigor de servir a Dios. Un vigor espiritual depende del amor que usted le tiene a Dios. Del amor a Jesús y del amor al Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que nos mueve como cristianos? Es cuánto amamos a Dios. Cuando tú amas a Dios por encima de todo, no hay pereza para servirle. ¿Escuchó? Porque el cuerpo puede estar cansado. Tú te puedes desanimar. Pero hay motivo en tu corazón. El amor a Dios te mueve. Es un vigor. Amén, hermano. ¿Sabe qué es lo que nos mueve como cristianos? Es cuanto más amamos a Dios, más le servimos con amor. Cuán agradecidos nos sentimos de Dios por haber sido salvos, por haber sido perdonados. Hay algo que yo he notado en muchos cristianos, que se han olvidado de la salvación tan grande que Dios trajo a su vida. Oiga eso, de la salvación tan grande que Dios trajo a su vida. Si se ha convertido, es obvio, tiene que haberse convertido de corazón para ser salvo. Y debemos estar agradecidos por el perdón que Él trajo a nuestra vida. Créeme, el hecho de pensar en esas dos palabras, de la salvación y el perdón, es suficiente para estar agradecido. Dios le bendiga esta noche.